fenómenos históricos nacionales y mundiales de hechos, lugares y personajes del pasado, partiendo desde la prehistoria hasta las civilizaciones antiguas. Prehistoria aparecen los primeros primates que caminan de forma erguida. Estos son conocidos como Australopithecus. Edad de Piedra. Edad caracterizada por acentuar los inicios de la humanidad. La Guerra Fría. Este evento se caracterizó por un periodo marcado por un conflicto político-ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, URSS, entre 1947 y 1991. Este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y otro alineado con el comunismo, provocado principalmente por la URSS debido a que pretendía difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. La posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS, ambos países temían el ataque del otro. La Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín, 1989, y la separación de la Unión Soviética con el descubrimiento del cobre, el estaño y el cómo manipularlos. En la Edad de Hierro se populariza el uso del hierro para la creación de herramientas y armas. Edad Antigua. Se caracterizan por ser el inicio de los primeros imperios de la humanidad como Roma, Grecia y los reinos egipcios y el inicio de la filosofía. Descubrimientos y nuevas costumbres. Entre sus principales características se encuentra el origen de la escritura, el desarrollo de los sistemas legales, la economía a partir de la agricultura. Edad Media. Esta edad es caracterizada por el fervor religioso y sus múltiples desgracias como los enfrentamientos bélicos, enfermedades y una gran hambruna. Alta Edad Media. Edad caracterizada por la caída y desaparición de la cultura clásica de la antigüedad grecorromana y el surgimiento de un nuevo balance de fuerzas entre el teocentrismo cristiano y el musulmán. Eventos importantes. Los eventos más importantes de esta era fueron: 1066, los normandos invadieron Inglaterra. 1073, se inició la querella de las investiduras que enfrentó al Sacro Imperio Romano Germánico con el papado. 1095, el Papa Urbano II convocó a la Primera Cruzada para recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. Baja Edad Media. Esta edad es caracterizada por aumento de la productividad agrícola, el resurgimiento del comercio de media y larga distancia, el repoblamiento de las ciudades y las peregrinaciones cristianas a lugares santos. Eventos importantes. Sus eventos más importantes fueron: la peste negra, las malas cosechas, la pequeña edad de hielo, crisis y evolución del sistema feudal, crisis espiritual y social, el auge de las ciudades. Edad Moderna. Esta edad se caracteriza por grandes cambios en la ciencia y la tecnología, que repercutieron enormemente en la vida laboral, militar y filosófica de Occidente. Además, se instauró la fe en el progreso, la comunicación y la razón con nuevos valores filosóficos. Alta Edad Moderna. Esta edad se caracterizaba por los grandes descubrimientos geográficos que llevaron a los europeos al dominio del mundo, la expansión económica y demográfica inicial seguida de la posterior crisis, el Renacimiento, las nuevas monarquías, la reforma y la ruptura de la cristiandad, la hegemonía internacional de España o las guerras de religión. Eventos importantes. Los eventos más importantes de esta edad fueron: las primeras grandes exploraciones, el Renacimiento, la reforma religiosa, el absolutismo, la Ilustración, la llegada de Cristóbal Colón a América y la Revolución Francesa. Baja Edad Moderna. Esta edad se caracteriza por la revolución científica que tiene lugar a lo largo del siglo XVII hasta el fin del antiguo régimen, el auge del racionalismo, crisis de la conciencia europea, progreso del individualismo, orígenes del pensamiento ilustrado, avance de la descristianización. Eventos importantes. En esta era fueron pocos pero muy importantes para la historia: la invención de la imprenta, la reforma protestante, la contrarreforma política. Edad contemporánea. Esta edad se caracteriza por acontecimientos muy importantes como las revoluciones industriales,
las dos guerras mundiales, los avances científicos y tecnológicos y el establecimiento de una economía capitalista. Guerra de Secesión Estados Unidos. Esta guerra fue un conflicto entre los estados del norte, antiesclavistas y defensores de la Unión Federal de 1776, y los secesionistas del sur. 3 décadas de tensiones, la elección como presidente en 1860 de Abraham Lincoln, republicano y abolicionista, terminó de dividir al país. La causa principal de la guerra fue la esclavitud, base de la economía agrícola de los estados sureños. Los esclavos eran la fuerza de trabajo de las prolíficas plantaciones de algodón. Cuanto más al sur, había más plantaciones y, por tanto, más esclavos, que en Carolina del Sur o Mississippi eran más de la mitad de la población. Por otro lado, la economía del norte se basaba en el desarrollo industrial y de infraestructuras, con una apuesta por el trabajo libre que fomentó una moralidad antiesclavista. Finalmente, el 9 de abril de 1865, el general sureño Robert Lee puso fin a la guerra al rendirse en Virginia. 5 días después, sin embargo, Lincoln fue asesinado por un simpatizante de la Confederación. Primera Guerra Mundial. Este acontecimiento fue provocado por la tensión política entre las principales potencias europeas. Francia y Alemania se hallaban enfrentadas desde que, tras la guerra franco-prusiana, Francia había perdido los territorios de Alsacia y Lorena, pero la causa inmediata del estallido de la guerra fue el asesinato, junio 1914, en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara. En 1919, las potencias vencedoras, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los otros estados aliados, impusieron a la derrotada Alemania disposiciones punitivas para su territorio, milicia y economía. La Gran Depresión. La crisis económica desatada por el desplome de la Bolsa de Nueva York, ocurrida el 29 de octubre de 1929, fue, junto con las dos guerras mundiales, uno de los hechos que afectó directamente a millones de personas en los diferentes países del globo durante el siglo XX. Su impacto, que cambió profundamente las estructuras económicas de gran parte de las naciones de Occidente, significó también importantes dificultades en la vida cotidiana de las personas que la padecieron. Segunda Guerra Mundial. Este evento ocurrió debido a que la Alemania nazi y el Imperio del Japón desataron la Segunda Guerra Mundial, con la intención de establecer, por medio de la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia, respectivamente. Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio de espacio vital, Lebensraum, en Europa Oriental y en la Unión Soviética. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon Dresden y mataron a unos 35.000 civiles alemanes. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin en Remagen el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que esas fuerzas rodearan Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La Guerra Fría. Este evento se caracterizó por un periodo marcado por un conflicto político-ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, URSS, entre 1947 y 1991. Este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y otro alineado con el comunismo, provocado principalmente por la URSS debido a que pretendía difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. La posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS, ambos países temían el ataque del otro. La Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín, 1989, y la separación de la Unión Soviética. Carrera espacial. Este evento ocurrió con el lanzamiento del satélite artificial, el primero en la historia en alcanzar la órbita terrestre. Daría lugar al comienzo de lo que se conoció como la carrera espacial, que en el contexto de la Guerra Fría puede entenderse como la carrera armamentística en la que americanos y soviéticos se disputaron el control. La carrera espacial se debilitó a principios de la década del 70, ya que en 1972 ambas potencias iniciaron un proyecto conjunto, el Apollo-Soyuz, el cual en 1975 logró el acoplamiento en el espacio de una nave estadounidense y una soviética.
Sociedad actual es nuestra era actual en la cual el auge de la tecnología no deja de expandirse y el mundo permanece en paz. Sin embargo, eso no quita el hecho de que siguen habiendo conflictos tanto económicos como políticos y sociales. Muchas gracias por ver.